Muy buenas tardes, bienvenidos a CADE 2013. Antes de empezar, queríamos pedirles encarecidamente que apaguen sus celulares. Asimismo, que no manden ningún mensaje y tampoco saquen los celulares para recibir mensajes, porque toda la conferencia está siendo grabada en streaming y, por tanto, la gente se está conectando y los celulares pueden interferir con esa función. Nos alegra en esta oportunidad y quería pedirles un fuerte aplauso porque el día de hoy nos acompaña el presidente regional de la región Ica, el señor Alonso Navarro, asimismo el alcalde provincial, el señor Jesús Echegaray, y el alcalde distrital de Paracas, el señor Miguel Ángel Castillo, que nos han brindado todas las facilidades para poder realizar este CADE. Muchas gracias. Hoy, CADE regresa a su sede original, a Paracas, al lugar donde surgió el denominado Espíritu de Paracas. Y es que fue un 14 de septiembre, un día jueves del año 1961, donde por primera vez los empresarios del Perú se reunieron por más de 4 días para no solamente discutir acerca de los problemas del Perú, sino también para proponer acciones, para proponer reformas. Y es por eso que hoy, con ese mismo espíritu, estamos aquí reunidos el día de hoy, tanto empresarios como empresarias peruanas, donde queremos que justamente el compromiso del empresariado en su conjunto sea hacer que las palabras se convierten en logros. Y para dar las palabras de bienvenida, invitamos al señor Gonzalo Aguirre, presidente de IPAE Acción Empresarial, para que él sea quien nos dé la bienvenida formal. Muchas gracias. Señor presidente regional de Ica, señor Alonso Navarro, señor alcalde provincial de Pisco, don Jesús Echegaray, señor alcalde distrital de Paracas, don Miguel Ángel Castillo, autoridades del Estado que nos acompañan, señores congresistas, señores jefes de misiones diplomáticas acreditadas en el Perú, señores alcaldes de distintas jurisdicciones, señores miembros de la prensa, señores miembros del Consejo Institucional y del Directorio de IPAE, señor presidente del Comité Organizador de CADE Ejecutivos 2013, señor Ricardo Briceño, todos aquellos involucrados en hacer realidad este gran evento, estimados cadeístas, estimados amigos, bienvenidos a CADE Ejecutivos 2013. Como dijera Cayetana hace unos momentos, hace 52 años, un jueves 14 de septiembre del 61, se dio inicio aquí en Paracas a la primera edición de CADE. Fueron 120 participantes que se reunieron para sostener un diálogo abierto y plural sobre temas prioritarios para el país, trascendiendo así a su quehacer empresarial. Este propósito de contribuir al desarrollo nacional desde la perspectiva del empresariado, que los fundadores de IPAE concibieron para CADE, fue bautizado como el Espíritu de Paracas por don Carlos Mariotti, entonces presidente de IPAE y fundador de CADE. La búsqueda por encontrar nuevos espacios y mecanismos para incidir positivamente en las condiciones para hacer empresa y forjar el desarrollo nacional se expresó en recomendaciones concretas desde las primeras ediciones de los CADES. Por ejemplo, en 1961 se planteó la creación del CENATI y en el 62 se dio un respaldo decidido a lo que terminaría siendo la fundación de ESAN. Paracas fue la sede durante los primeros 13 CADES hasta 1974. A pesar de que fueron años difíciles para nuestro país,
Las 13 ediciones aquí realizadas permitieron que CADE se consolide como un espacio de diálogo entre los empresarios y también con las autoridades del Estado y líderes de opinión. La organización del evento fue todo un reto, aún en aspectos poco sustanciales, como lo es la disponibilidad de alojamiento, limitación que fue resuelta apelando al compromiso de los cadeístas, quienes de buen grado compartían habitaciones, como de hecho lo están haciendo hoy algunos o muchos de ustedes. El país ha cambiado mucho desde entonces y también el evento que nos acoge. Los participantes de CADE somos ahora 10 veces más. El avance de las telecomunicaciones nos permite llegar a muchos más ciudadanos comprometidos y nuestra expectativa y la del país nos motiva a seguir innovando. Los hemos convocado hoy a renovar el espíritu de Paracas y a convertir nuestras palabras en logros, con propuestas y compromisos del sector privado que serán presentadas a lo largo del evento. Confluimos en esta tarea varias generaciones de empresarios, los que comenzamos nuestra actividad con el reto de competir abiertamente en un mercado global y un país crecientemente integrado al mundo, aquellos más experimentados que supieron seguir haciendo empresas superando las condiciones adversas de las décadas de los 70s y de los 80s. Y finalmente, los nuevos empresarios de la llamada generación Y, que ya se hacen sentir en el país y también en este CADE. Les ofrecemos hoy un programa propositivo, audaz y esperamos que inspirador, fruto de la unión de propósitos y voluntades de casi 90 líderes empresariales. Por eso, en representación de todos los que hemos sumado esfuerzos para hacer este evento posible y de la institución que me honro en presidir, IPAE, tengo la satisfacción de volver a decirles bienvenidos a CADE 2013, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Gracias a Gonzalo Aguirre por las palabras de bienvenida e invitamos enseguida a Gonzalo Segarra, director de Semana Económica, quien conducirá la sesión 50 años haciendo país, todo un recorrido por estas 5 décadas. Gracias, Cayetana. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, esta tarde. La sesión que me toca conducir va a ser ligeramente distinta de las que en los días subsiguientes vamos a tener, donde grupos de empresarios jóvenes van a hacer sus propuestas y compromisos. Dado ese espíritu que se ha impreso a este CADE de empresarios jóvenes, el comité organizador quiso comenzar haciendo un reconocimiento a las generaciones que nos precedieron, a los empresarios jóvenes, en la tarea de forjar el empresariado peruano. Y es en ese temperamento, en esa voluntad que hemos preparado esta sesión, donde vamos a intercalar videos que muy apretadamente van a tratar de resumir la historia de las últimas 5 décadas empresariales y económicas del país, y luego vamos a tener breves entrevistas con un protagonista importante de cada una de esas décadas. Sin más, los dejo con el primer video que nos va a resumir la década de los 60. Muchas gracias.
Esa década del 60, para mí, y siempre lo diré, ha sido la mejor década que ha tenido la pesca peruana. No solamente porque, si tú ves la estadística de la pesca, el crecimiento era brutal, ¿no? De 100.000, 200.000 toneladas al año, que llegamos hasta los 12 millones, una barbaridad. Pero en esa década no solamente se vio ese crecimiento de la industria, hubo desarrollo, lo que digamos, porque en esos comienzos de la industria no habían técnicos, no existía nada, todo se tuvo que hacer, todos tenían que ir aprendiendo y desarrollándose y creciendo en la industria. El aspecto clave que yo considero de banquero ha sido la habilidad que él tuvo de descubrir que el negocio pesquero no estaba en instalar y crecer cada vez más con fábricas de producción de harina. Él dijo, no, aquí el negocio es vender. Entonces viajaron a Europa a ver ese mercado, a conocer ese mercado. Fueron descubriendo quiénes eran realmente los consumidores finales. Y los grandes consumidores, la mayoría estaba detrás de la cortina de hierro, de eso se valían los brokers para ser ellos los intermediarios, ellos sí les vendían al otro lado y se ganaban su buena tajada, ¿no? Las grandes empresas en el Perú eran extranjeras, la agroindustria era extranjera, ¿no? Las minerías eran extranjeros, petróleo era extranjero. Velasco entró a estatizar todo eso. La única actividad peruana fue la pesca. Y la única actividad estatizada por el gobierno nacionalista peruano fue la pesca. Para mí el error fue la estatización, ¿no? O sea, castigó a los peruanos por haberse atrevido a ser los mejores en un sector. Me acompaña don Carlos Raffo Dazo, un personaje con una trayectoria impresionante, tanto en el sector privado como público. Y yo quería preguntarle, don Carlos, ¿cómo era hacer empresa en el Perú en los años 60? ¿Cómo era el día a día? ¿Con quién había que tratar? ¿Qué obstáculos tenían que enfrentar? Bueno, pero antes de contestar, permíteme manifestar realmente mi impresión de ver este salón y compararlo con el año 61. Dice que eran 120, yo creo, no sé si pasaban de 100, pero no solamente me impresiona la concurrencia, sino el hecho de que evidentemente en estos 50 años, 52, la transformación ha sido muy grande para todos nosotros, sobre todo para ustedes. ¿Cómo era distinto hacer empresa en esa época? Hacer empresa todavía tenía mucho de aventura, porque el origen de la empresa es la transformación de materias primas nacionales. Comienza con galletería, panadería, textilería, etcétera. Pero todo eso se desarrolla en una forma bastante primitiva y al dar el pequeño salto que se da en el año 61, era realmente heroico el salirse de ese cauce un poco limitado, y es por eso que personas como Carlos Vidal y Mariotti, este último tan empujador, fue que se deciden a tratar de comunicar ese deseo a los empresarios para poder crear otra situación acá en el Perú. ¿Cómo era la mentalidad de los empresarios en los 60? Bueno, había en el año 60, ya habían habido tres leyes de promoción industrial, que eran leyes de protección. Y si bien algunos industriales
digamos, tuvieron éxito al amparo de esas leyes, el gran defecto de ellas fue que, digamos, que agravó un desarrollo poco armónico del país. Y ejemplos hay muchos. Me acuerdo conversando, yo era gerente de Santa Catalina y era un anunciador en la prensa. Entonces don Pedro Beltrán, con quien teníamos mucha cordialidad, me decía que era una barbaridad que los peones agrícolas tuvieran que comprar productos tan caros como los que hacía Santa Catalina. Y sobre todo, me decía él con esa voz tan característica, cuando el precio del azúcar o del algodón no dependía del mercado nacional, sino del mercado internacional. Entonces, allí se veía con más claridad el desequilibrio entre el elevado costo de la producción nacional, estimulado todavía por la protección, contra la poca capacidad adquisitiva de la población entera del Perú, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué expectativas tenían ustedes cuando asistieron a ese primer CADE hace 52 años? Justamente tratar de... se trataba de convencer a las autoridades, pero subliminalmente era un llamado a todos los empresarios a darse cuenta de que si no se ampliaba el mercado y no se era competitivo, no se podía ir adelante y desarrollarse. Y en ese contexto, con todas esas expectativas, de pronto viene el golpe del 68 de Velasco. ¿Qué esperaban ustedes? ¿No sabían qué política iba a implementar inicialmente? El general Velasco había estado presente, me parece que el 66 o el 67, recuerdo una anécdota. Estábamos en casa de Óscar Arruz, que está muy cerca del Hotel Libertador, y el hijo de uno de los amigos que estaba con nosotros se fue corriendo y en ese momento pasaba el general Velasco caminando. Le decíamos que él lo había mandado para hablarlo. Efectivamente, Velasco había sido alumno del padre de este amigo. Entonces fue muy cordial la reunión, pero evidentemente él creía que las cosas tenían que ser diferentes. Y de hecho, lo que en el Perú era protección se convirtió en protección absoluta con las disposiciones del registro de manufacturas, etcétera. La consecuencia de eso fue que hubo que buscar un balance y se creó la comunidad industrial. O sea, eso fue un puntillazo fatal. No fue tampoco obra exclusiva del gobierno militar, sino era, digamos, la culminación de una política equivocada. Entonces, para resumir un poco toda esta década, ¿por qué usted cree que la década del 60 fue una oportunidad perdida, además de la coyuntura política, digamos? La oportunidad, bueno, hay que comenzar un poquito más atrás, al final de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nos privó a nosotros por años de maquinaria, de mercado, ¿no? Y entonces fue que con más ansias por el año 60 empieza la industria a querer romper el huevo, ¿no? Pero era muy difícil porque la actividad agraria, la actividad minera, eran las que más volumen captaban de lo que era el presupuesto de la República, ¿no? Entonces la industria era un poco, casi una cosa exótica. No muy eficiente. No era eficiente, no había maquinaria nueva, se compraban máquinas viejas en paquete en Estados Unidos y eso demoró mucho y la verdad, en esa coyuntura las leyes
de protección hicieron mucho más daño. Y había sectores de la industria que, como dije alguna vez, le metían cabe a otros sectores, ¿no? Un caso, por ejemplo, en la industria textil, un ejemplo, hay los conos que sirven en la hilatura, los conos de cartón. Las fábricas consumen muchos conos de cartón. Por supuesto, hubo un fabricante de conos de cartón nacional. Ahí teníamos un problema porque eran el doble de caros que los importados. Y ejemplos como ese se puede seguramente encontrar por centenares. Muchas gracias a don Carlos Raffo Dazo. Ahora quisiera que viéramos el video de la década de los 70. Era creo que media mañana en el pueblo y de pronto aparecieron unos camiones del ejército en la hacienda y empezaron a ubicarse, supongo yo, de manera estratégica en diferentes puntos, y lo que hacían estaban tomando la hacienda y sacando al hacendado, a los administradores, a todos los trabajadores y entregando a los campesinos la hacienda, ¿no? Era como entregar, digamos, un tesoro a alguien que no sabía que era un tesoro, ¿no? A Villa El Salvador llegué en diciembre del año 72, después de haber vivido durante toda mi niñez en un valle lleno de verde, una vegetación, una seca selva, ver un inmenso arenal lleno de esteras era algo muy sorprendente, muy fuerte, ¿no? Cuando yo llego a Villa El Salvador ya había aproximadamente unas 50.000 personas, ¿no? En la década del 70, fines de los 70 incluso, viene esta crisis con Morales Bermúdez y muchas fábricas empiezan a cerrar o a reducir personal. Gran parte de esa población estaban en Villa El Salvador. Entonces fueron despedidos y como de esos 140 metros cuadrados de lote, una parte nada más lo utilizaban como vivienda con su esterita. En el resto del lote lo que empezaron a hacer es su pequeño taller. Una de las cosas que siempre decimos que Villa El Salvador es el resumen del país. Ahí encontramos de todas partes, de cualquier pueblito de villas del país, por lo menos habrá 1 o 2 personas que viven en Villa El Salvador. Entonces es una mixtura de todo y por lo tanto es una mixtura cultural también. Nos acompaña ahora Óscar Espinosa, quien todos conocemos como presidente del directorio de Ferreycorp, pero no sé si muchos saben que Óscar Espinosa fue presidente de COFIDE, que era la holding de las empresas estatales en la década de los 70, y también fue presidente de Interbanco, o gerente de Interbanco. Presidente. Y yo quería preguntarle, primero que nada, ¿cómo así un tecnócrata con espíritu empresarial como él terminó trabajando para el Estado, valga la redundancia, estatista de Velasco? Bueno, quizá lo primero que me gustaría señalar es que esa década, no solo fue una década en que no se avanzó en el país, sino que se retrocedió. O sea, fue una década realmente de retroceso.
Y lo que ocurre pues es que los jóvenes profesionales de esa época que entrábamos a la vida activa con este motor tan poderoso que es el idealismo y con un sector privado muy arrinconado por la política que vivía el país en esa época, teníamos la obligación de actuar, y la actuación en ese momento la más propicia era el sector público. Yo quiero señalar que la cantidad de profesionales que sirvieron a las empresas del Estado en esa época fueron de primera línea, muchos de los cuales después han sido exitosos empresarios privados y políticos de mucho nivel. Entonces, creo que este idealismo de la juventud hace que uno busque oportunidades de laborar allí donde se presentan. Lamentablemente, más allá de la desviación ideológica hacia un radicalismo inaceptable, la propia forma de manejar las empresas hacía insostenible el trabajo. Yo creo que uno de los grandes mensajes que se puede sacar de esta década, primero creo yo que es el de la vacuna. El Perú se vacunó en la forma más dolorosa posible contra el socialismo o los proyectos socialistoides como el que fue esa época. Y la segunda gran conclusión positiva, si cabe, es haber constatado cómo las empresas estatales son ineficientes por definición. ¿Qué dificultades encontraban para ser eficientes esas empresas? ¿Qué dificultades concretas? Yo creo que se podrían resumir en dos, básicamente. Primera es la intromisión del poder político. Esto es inevitable, y los que hemos tenido esa oportunidad de tratar de hacer empresa manejándola como si fueran entes autónomas, sentíamos la presión política en determinados casos que hacía insostenible la operación. Y la segunda quizás es que ya empezaban a aparecer los mecanismos de control que asfixian las gerencias, que son básicamente tomadores de riesgo. No se concibe un gerente que no tenga una capacidad de tomar riesgo. Y el tomar riesgos en una empresa estatal significa necesariamente estar expuesto a sanciones posteriores que nadie desea tener. Yo creo que estos dos grandes elementos son los que anulan las posibilidades de las empresas del Estado, situación que hoy día se repite. Yo creo que hoy día todos somos conscientes que las empresas estatales no tienen la capacidad de ser eficientes y contribuir como debieran al desarrollo del país. Paralelamente a todo este proceso de actividad empresarial del Estado, como se ha dicho varias veces tan estatista, se iba forjando, tal vez en silencio e inadvertidamente, esto que en el video veíamos es el surgimiento de Villa El Salvador, ¿no? Que simplemente representa mucho más que eso, ¿no? Todos los procesos de migración interna, de urbanización, y en el cual muchos han visto, encontrado, interpretan que estaba la semilla del capitalismo popular. ¿Cómo veían ese proceso o no lo veían? No, ¿Era yo creo que ese fue un ingenuo intento de buscar una sociedad autogestionaria utópica que no se da en la realidad. Y como tal intento fue muy costoso para el país, porque venía acompañado de otro tipo de decisiones como las que acabamos de ver en el caso de la pesca, o sea, la estatización de empresas, muchas de ellas ya iniciadas en el proceso del crecimiento como era la pesquería y la agricultura, producen pues un efecto dañino, ¿no es cierto? O sea, por un lado se estatiza las empresas privadas y por otro lado se empieza a adoptar un modelo autogestionario que en ninguna parte del mundo había funcionado. Yo creo que esta utopía socialistoide es la que hizo mucho daño al país. Inclusive proyectos como el de Villa El Salvador, que hemos visto en boca del exalcalde, tenía todas las condiciones para fracasar por su inviabilidad económica. Entonces yo sí creo que una de las grandes lecciones que nos deja esa década es cómo la estatización y el populismo son dos mecanismos que han fracasado. Lo increíble es que hoy día, en pleno siglo XXI, veamos países que vuelven a repetir este fracasado esquema con una insistencia que a todos nos parece absolutamente absurda. Pero déjame replantear la pregunta entonces. La reforma agraria destruye el campo e incita las grandes migraciones a la ciudad. Y aunque hubieran estos intentos autogestionarios, como usted los llama, sin embargo,
Más bien lo que se generó fue una espontánea urbanización que generó su propio espontáneo emprendedurismo y que terminó siendo, creo yo, o propongo, en todo caso para esta conversación, una especie de fundamento de lo que vino después, de lo que llamamos el capitalismo popular. Y nadie se daba cuenta, mucho menos el Estado estatista. Bueno, yo sí creo que evidentemente en esta explosión demográfica urbana hay el gran proceso de urbanización del país. Yo sí creo que es un hecho evidente y que hoy día tiene que hacer mucho con la expansión del consumo y el crecimiento de la clase media. Esos migrantes de esos años expelidos por el campo son los que hoy día constituyen nuestra clase media. Y creo que esa es una consecuencia positiva de ese proceso. Pero si uno mira el costo que significó eso, la reforma agraria, que fue el gran engaño a mi gusto, en primer lugar, no generó ingresos mejores para los trabajadores del campo. En segundo lugar, interrumpió un proceso de capitalización que es el que en otros países permitió la industrialización pronta. Y en tercer lugar, arruinó la agricultura peruana, que ha tardado muchos años en recuperarse. Entonces, si uno evalúa el beneficio que pudo haberse producido en este proceso de urbanización pujante, con migrantes que han sido el pilar del crecimiento de estos sectores, con el costo social que significaron las estatizaciones y la reforma agraria desastrosa, creo que el balance es muy negativo. Lo vemos en los videos, lo vamos a ver ahora en el siguiente de los 80, por favor. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Uno de los peores días que tuve fue cuando yo era gerente de escala de Plaza de Armas. Un día, como cualquier otro, me retiré de la tienda, ya era de noche y me fui a mi casa. En el trayecto hubo un apagón. Cuando llegué a mi casa, me acuerdo que mi mujer salió por la ventana y me decía, tu tienda se está quemando. Y efectivamente, la tienda se estaba quemando, pero se quemaron 7 supermercados más esa noche. Realmente yo quisiera que ustedes se imaginen cómo era trabajar con una inflación de 1.000 o 2.700%. Los cambios de precios en esa época variaban, inclusive hasta diario. La gente cada vez que veía que había medidas económicas por venir, se volcaba hacia las tiendas y lo primero que hacía era comprar en forma especulativa los productos de primera necesidad. Entonces no había stock que nosotros pudiéramos manejar ni poder responder a tal expectativa. Cuando llegaban los camiones, por ejemplo, de leche en polvo a las tiendas, la gente alrededor de la tienda se pasaba la voz, inmediatamente formaban colas afuera. Y ellos no pensaban de que lo que nos llegaba o lo que llegaba a las tiendas eran cantidades insuficientes para poder atenderlo. El crédito en esa época era casi imposible. Los proveedores, además de presentar listas de precios con incremento de estos precios, muchos de ellos querían negociar, bajar los plazos de pago, ¿no? Lo único que trataban, o las empresas en general, era de poder sobrevivir en esa situación. En realidad no se invertía en el país. En el caso de la cadena donde yo estuve, nosotros éramos más de 25 tiendas. Al final nos quedamos con 6. Pero bueno, había Galas, Tía, Monterrey, Escala, todos, Hogar. Habían hipermercados, todo eso se perdió, todo eso se quebró. José Luis Gagliardi nos va a dar su testimonio
Él era gerente central de Administración y Relaciones y Recursos Humanos, del Banco de Crédito del Perú. Ese nefasto día de 1987 que hemos visto en el video en que Alan García propone al Congreso la estatización y nacionalización de la banca, como él dice. Y yo creo que todos ustedes en el público se deben estar preguntando qué sentía José Luis Gagliardi en ese momento y cómo organizó esta especie de resistencia pacífica que terminó pues haciendo abortar esta estatización de la banca. Bien, en primer lugar quisiera darle a todos ustedes las buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir algunas de las experiencias vividas durante la época de los años 80. Salvo que, como le dije, le cambiaría yo un poco el título. La anterior debió de llamarse de la hecatombe y esta, la de los 80, la supervivencia. No nos olvidemos que en el año 80 empezamos en los albores de la democracia. Belaúnde recientemente era elegido, se devolvían los diarios a sus propios dueños y comenzaba todo un periplo de acciones que necesariamente tenían que volver a insertar al país dentro del contexto mundial de la economía, porque en ese momento éramos un país no elegible. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado estaba el llamado abigeato. El abigeato que no terminó siendo abigeato, sino fue terrorismo, y que todos ustedes conocen a causa cierta los estragos que trajo a consecuencia de su accionar en el Perú. Y finalmente, el último gobierno de turno de la década tuvo una inspiración divina seguramente, en donde entre 4 personas decidieron que lo mejor que podían hacer para mejorar la estabilidad económica del país y la redistribución de la riqueza y del manejo del poder económico era estatizando la banca. Debo advertir que cualquier opinión que vierta yo aquí hoy día corresponde única y exclusivamente a mi manera de pensar en función de las vivencias habidas durante estos 10 años que me tocó vivir en esta época. ¿Cómo organizaron esa resistencia pacífica? ¿Qué cosas hacían cuando llegaron los interventores al banco? Primero, y antes que cualquier otra cosa, yo creo que no solamente para los efectos específicos de la estatización de la banca, sino para cualquier cosa que se quiera emprender, hay 3 lineamientos básicos sin los cuales no se puede llevar a cabo nada. El primero es estar convencido de lo que uno quiere. El segundo, tener la convicción de lo que uno quiere. Y tercero, el compromiso de hacerlo. Todos estos 3 elementos se conjugaron en el Banco de Crédito, se juntaron en uno solo, que fue una expresión unánime, a una sola voz, de que el banco no quería ser estatizado. Pero no solamente no estatizado por aquellos que ostentaban el mayor número de acciones, no quería ser estatizado ni siquiera por el ventanillero que no tenía una sola acción en el banco. Era simple y llanamente porque esta persona del más último rango, había decidido pertenecer a una entidad privada, que era la primera entidad privada financiera del país, para la cual él había sido escogido y había pasado una serie de exámenes. Y esa decisión
de ser empleado de la primera institución financiera del país no se la iba a cambiar nadie con un decreto supremo. Durante la época de la estatización sufrimos, digamos, está mal dicho, sufrimos dos interventores y otro que fue el del principio, que era un señor que se llama Fluker. Y cuando digo señor, es que era un señor. Inmediatamente después del decreto de la estatización, se dio la resolución del juez Raffo y se dejó sin efecto el proceso de la estatización. Pero, vencido el decreto del juez Raffo, se volvió y se reinició el proceso y se puso de administrador al señor León Seminario, con Conrado Chiri, gran amigo nuestro, a quienes todos conocíamos porque todos nos movíamos dentro del mismo círculo. Finalmente, como último administrador, era el señor Gamarra. El cuento de todo esto va a que ninguno de los tres comités pudieron jamás dar una orden en el Banco de Crédito. Ni una, ni siquiera para que les sirvieran café. El café lo tenían que traer del Hotel Savoy. Por dos razones. Primero, porque no se lo íbamos a servir y segundo, porque pensaban que se lo habíamos envenenado. Y lograron transferir el banco a sus trabajadores. Y en un momento tú tenías el mandato de 4.300 trabajadores. Hay un momento en todo este proceso en que se decide, ya la persona no está viva, de que la manera de salvar al Banco de Crédito y de no hacerlo plausible de estatización por la propia aplicación de los dispositivos que se habían dado, era difundir el accionariado. Los dueños tradicionales deciden vender a los trabajadores las acciones. Puesto esto en conocimiento de Carlos Muñoz y mío, nos convoca Juan Francisco Raffo y Dionisio Romero y nos dicen, ¿ustedes creen que esto se puede llevar a cabo? Y le dijimos, ¿de cuánto tiempo disponemos? Y nos dijeron, hasta las 5 de la tarde. Y le dije, a las 4 lo tienes hecho. A las 4 de la tarde, y en esa época, acordémonos, la única manera de comunicación que existía con las provincias era el fax. Después no había otra manera. A las 4 de la tarde, de los 4.900 empleados, teníamos 4.600 délegas para comprar acciones en su nombre. Délegas que iban a ser pagadas, o acciones que iban a ser pagadas, con un préstamo de la financiera, que en principio cada paquete de 4.000 y pico de acciones representaban aproximadamente $8.000 de préstamo en que la gente, el trabajador común y corriente del Banco de Crédito, sin tener conciencia real de lo que era $8.000, decidió, por salvar su banco, asumir esa deuda. Esa deuda se pagó en año y medio con los dividendos de las propias acciones del Banco de Crédito y no hubo un solo trabajador que puso un centavo de su bolsillo para comprar acciones del Banco de Crédito. Ese fue, sin duda, el principio del fin. Okay. El principio del fin de esa década, decía. Sí. Posteriormente, y mientras que se perfeccionaba, porque hicieron todo aquello que era posible hacer legal, extralegal, cuasi legal,
le llegó el mensaje de que la operación había sido absolutamente perfecta y que no había manera ni forma de desconocerla. Después de ello nos tocó vivir un cierto periodo de convivencia. Digo convivencia porque ocupaban una oficina del banco, pero después no teníamos ninguna relación marital con ellos en absoluta, en donde nosotros controlábamos el aire acondicionado y se los prendíamos full frío un día y se lo poníamos full calor al día siguiente. De ellos, como 4 resultaron con casi neumonía. Después, nosotros sabíamos exactamente dónde estaba el parlante que se conectaba por todo el sistema del banco. Y nosotros perifoneábamos todos los comunicados que queríamos. Llegaron a detectar dónde estaba ese parlante, que además era móvil, porque lo tenía Leiva, que se andaba en silla de ruedas. Entonces el móvil lo tenía aquí abajo y lo ponía a enchufar y conectar en cualquier lado. Un día lo ubicaron y lo llamaron para que pasara un comunicado. Y dijo: disculpen señores, le voy a preguntar al señor Galeardi si me permite pasar este comunicado. ¿Por qué le dijeron? Porque el señor Galeardi y el resto de los gerentes siguen siendo jefes en este banco. Y no hubo manera de que nadie jamás les entregase un estado financiero, les entregase los resultados del mes, les entregase nada de nada. Finalmente, la gran solución por la cual nuestro señor Mossayón, presidente en aquel momento, llegó a la conclusión es que se había conseguido el objetivo de hacer del banco de crédito un banco autogestionario. Y llegó la década de los 90. Vemos el video, por favor. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Estaba en estos instantes en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Tecnología Médica en San Marcos. Una economía familiar no muy buena y me vi obligado de salir. Estuve diferentes etapas. En una primera etapa como cobrador de combi, luego como chofer de combi. Realmente era la informalidad total, llevada prácticamente al límite del caos, ¿no? Al límite de la supervivencia total. Yo soy de La Victoria, he nacido prácticamente alrededor de Gamarra, he vivido muchos años alrededor de Gamarra. Vi que era un mundo inmenso y un mundo diferente, demasiada cantidad de gente, el caos y la informalidad total. A las diferentes tiendas que iba, pues comencé a preguntar quiénes eran los dueños. Era gente que se había hecho de abajo pero que no tenía muchos estudios. Entonces, eso me marcó mucho porque dije, uy, yo
he estudiado muchos años de mi vida, yo acá lo puedo hacer. Y en esa tarde cambió mi vida. La Gamarra de los 90 fue admirable y es admirable. Tuve la suerte de tener gente, de tener empresarios que vieron la oportunidad. Gamarra desarrolló en aquel momento un producto para aquel momento, para estratos bajos, ¿no? Productos pues que se despintaban, que se deformaban, mejor dicho. Ese era el producto que se desarrollaba en aquel momento. Y llegó un momento en el cual también el empresario vio de que había que mejorar el producto. En esta mejora, pues hizo que el producto también llegara a otros estratos sociales. Me acompaña Alfonso Bustamante, a quien todos conocemos como empresario, pero que también fue primer ministro en los 90s. Y del video me he quedado con esa frase en el testimonio del emprendedor de Gamarra que dice: en un momento me di cuenta que yo la puedo hacer. Pero nos habíamos quedado en los 80 con la hecatombe. ¿Cómo pasamos de la hecatombe a la recuperación, Alfonso? Bueno, la década llega pues con un nuevo gobierno y como no es primera vez que nos pasa en el Perú, los empresarios llevamos con miedo porque no sabíamos a dónde se iba a dirigir. Felizmente, empresarios y profesionales se dieron, digamos, maña para hablar con el presidente y, creo yo, cambiarle la mentalidad. Y es así que comienza el gobierno con este shock económico que realmente fue brutal, ¿no? Pero la única manera, y se pudo hacer en este país porque era una economía pequeña. Ya se quisiera hacer en este momento en otros países que tienen una economía mayor, pero aquí se hizo, y se hizo con gran sacrificio. Ahora, el tema de siempre cómo gobernar un país es cuestión de gente, y evidentemente el gobierno no tenía gente. Lo que sí consiguió es en el 91 son facultades extraordinarias para dar ciertos dispositivos que le permitían cumplir un programa. Y el programa era muy racional. Primero, se componía de 3 elementos. Combate al terrorismo, con un compromiso político del presidente Fujimori de seguirlo y además involucrando a las Fuerzas Armadas y a la policía. Pero además tenía un programa de acercamiento a las poblaciones. El segundo tema era cómo estabilizar el país. No estabilizar el país significaba sencillamente evitar pues las emisiones inorgánicas y evitar los gastos por encima del presupuesto. Y el tercer tema eran las reformas estructurales. Todas estas cosas, todos estos elementos fueron apoyados por profesionales jóvenes que conocían lo que pasaba en otras partes del mundo, que todos nos dimos cuenta que el mundo había cambiado a raíz de la derrumbe del muro de Berlín y estaba globalizado. Teníamos que ir a modernizar el Estado. Y así se comienzan a dar una serie de decretos legislativos en el 91 y el 92 que hacen posible este cambio. ¿Cómo se involucran los empresarios que cruzan la raya, digamos, del sector privado y pasan al sector público para reformarlo de raíz? Bueno, la verdad es que los empresarios siempre venimos haciendo propuestas y el CADE no es otra cosa que esto. Tenemos 50 años los empresarios reunidos acá haciendo propuestas para mejorar el país. Y los empresarios lo hacíamos a través del CADE permanentemente, pero también a través de CONFIEP. Y en ese momento, en los años 90, quien estaba al frente de CONFIEP era Jorge Jamet. Jorge Jamet se involucró directamente en esto y cuando lo llamaron a asumir una cartera para un poco, digamos, pasar al desarrollo de las propuestas que hacía, lo asumió. Y realmente gracias a él y a su equipo de profesionales que trabajaron con él, creo que se lograron la estabilización del país, reformas importantísimas, ¿no? En el 92
comienza a darse señas de que se puede combatir al terrorismo con la captura de Guzmán y digamos, la estabilización llega, pero esta estabilización llega hasta el 96. El 97 pasa algo, fines del 96 pasa algo que se paralizan las privatizaciones que habían tenido un éxito tremendo y las reformas se estancan a partir del 97. Es cierto que el 97 y el 98 primero está la crisis esta asiática, después el Niño, que fue tremendo acá, pero nos encontró un poco preparados, y así, ¿no? Y así llegamos al 96. Pero antes del 96 tú te habías alejado del gobierno. Yo me había alejado del gobierno, sí, el 96, y no sé si me preguntas por qué razón. Te estoy preguntando por qué razón. Me alejé sencillamente porque no estuve de acuerdo con una ley que, digamos, cambiaba la jurisdicción del fuero civil a quien correspondía al fuero militar. En el caso de la Cantuta. Caso de la ley Cantuta. Y sencillamente me pareció que esto no era correcto, inclusive advertí que le iban a pasar la factura posteriormente y así fue. Veo un compromiso con la institucionalidad. ¿Por qué crees que es importante hoy la institucionalidad en el país? Yo creo que la reforma de la Constitución del 93 ha fijado un gran cambio en el Perú, ¿no? Ha fijado el rol del Estado y el Estado se tiene que dedicar a hacer las cosas muy importantes, pero que no las puede delegar a nadie, como es, por ejemplo, administración de justicia, orden público e infraestructura básica. Por supuesto, educación y salud, vigilante y haciendo las inversiones elementales. Eso se negó. Y otra cosa que tenemos en la Constitución es el régimen económico. El régimen económico es muy claro y creo que gracias a él hemos podido llegar al fin de la década con muchos problemas de tipo político, pero con un innegable avance en lo económico y en lo social. La parte social ha sido muy importante y creo que ahora podemos decir que esta década el Perú se internacionalizó. El país, de ser un país cerrado, pasó a ser un país abierto. Muchas gracias, Alfonso Bustamante, por recordarnos cómo fue este punto de quiebre en la década de los 90. Y llegó el milenio, los 2000. Podemos ver el video. Yo había soñado tener un gran restaurante, pero no había pensado tener 5 locales en 13 años. Yo a Lima llego después de terremoto 70, chiquillo de 15 años, y hablaba quechua, no hablaba español. Empiezo a escalar trabajando en distintos restaurantes, como La Reja, Rincón Gaucho, Manolo, Último en la Carreta. Porque un cliente amigo me dijo: Armando, ya estás preparado totalmente para que puedas manejar tu restaurante propio. Tenía que privarme de muchas cosas para juntar capital inicial. Todo lo que me pagaban en la carreta, todas mis propinas, empecé a guardar debajo del colchón. Y empiezo con muchas dificultades porque mi local no estaba arreglado como debe ser. No está equipado como debe ser con línea de vinos, licores. Yo arranco justo cuando el amigo Gastón Acurio empieza
cruzar la frontera con la cocina peruana. Trabajo más horas que antes. Me levanto a las 6 de la mañana y siempre me acuesto después de medianoche. Tengo que controlar mis locales, tengo una pequeña carpintería, mi pequeña constructora, mi chacra de Pachacamac, y me encantaría cruzar con la marca El Hornero todas las fronteras que me toca vivir: Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa. Como un buen cholancachino, me gustaría ver El Hornero brillante como el Nevado de Huascarán, con su manto blanco invade todo Callejón de Huaylas. Patricia Teullet y Mercedes Araoz, dos mujeres ícono de esa década y del hito que significó obtener el TLC con los Estados Unidos, que representa en realidad todo el proceso de apertura comercial del Perú. Creo que el público, o por lo menos yo, cuando he escuchado ese aplauso espontáneo viendo los indicadores, después del testimonio del señor Tafur del Hornero, hay una cierta emoción en ver el sueño de esta persona que quiere ver su restaurante cruzar las fronteras. Hoy día las empresas peruanas pueden cruzar las fronteras, pero en la mentalidad de la que nos hablaba Carlos Raffo en los 60s, que buscaba las prebendas, hay cierto complejo. Y hoy día hay una autoestima que nos permite aspirar a eso. ¿Por qué, Mercedes? Bueno, mira, lo conversábamos Pati y yo hace un rato. Nosotros nacimos después que el CADE, por si acaso, y nos tocó vivir en crisis 40 años. Realmente nuestra vida entera la vimos en ese espacio de no ver nunca una luz. Inclusive yo me acuerdo cuando me fui a estudiar fuera y quería regresar, no podía regresar. Era un tema donde ya venir a vivir al Perú era imposible, pero volvimos a vivirlo y nos llenamos de entusiasmo porque creíamos que con las reformas que se habían logrado en los años anteriores se podrían hacer cosas y se podría seguir empujando. Veníamos de una generación además más moderna, una generación que ya creía en que podíamos ser más competitivos. Y de hecho, yo recuerdo el CADE del 2001, estuve ponente en el CADE donde se lanza el Consejo Nacional de Competitividad. Y ya veníamos de eso trabajando, porque Pati estaba en un gremio, yo estaba en el mundo académico, y trabajábamos el tema de competitividad como un tema de agenda. Lo planteamos acá y se armó un Consejo Nacional de Competitividad que planteó muchas de las políticas que hoy día se ejecutaron, muchas de las concesiones y privatizaciones importantes, cambios, incluyendo temas como el tema ambiental, lo incorporamos, comenzamos a pensar en clústeres, comenzamos a pensar la educación como un elemento de competitividad, por ejemplo. Yo recuerdo que en esa época conversábamos con la gente del sector privado, éramos más de 250 personas participando, armando el plan de competitividad, que eran del sector privado, del sector académico, y me acuerdo que había un consejo de educación que decía, ¿cómo vamos a meter el tema de competitividad en educación? Y cuando comenzaron a entender que lo íbamos a asumir todo, que la estrategia de competitividad era importante, incluir el tema de educación, los temas ambientales, los temas productivos y de infraestructura, ya comenzamos a dar una mirada a largo plazo. Y obviamente el tema de inserción internacional fue clave también como mirada, ¿no? Mirar al futuro, a un país hacia adelante. Esa competitividad, esa apertura comercial como parte de ella, ha constituido una política de Estado en esta última década y un poco más. Y para que eso haya podido ser posible, no solo hubo que cambiar de mentalidad al empresariado, también a los políticos y a la opinión pública, probablemente lo más difícil. ¿Cómo fue ese proceso, Patricia? A ver, en el Perú lo curioso fue que mientras comenzábamos la negociación del Tratado de Libre Comercio, en realidad la oposición fue grande, fue fuerte, pero nunca tanto como lo que ocurría en otros países. Cuando finalmente se llega a las etapas finales de negociación ya teníamos una aprobación del 70% para el Tratado de Libre Comercio. Creo que es una de las pocas veces en que el Estado ha sabido comunicar a la población. Se diseñó toda una campaña con participación del sector privado, de especialistas, pero había esta capacidad de comunicación. Era, digamos, muy gracioso el comenzar a escuchar la calle también. Recuerdo que un gremio comenzó a regalar azúcar en la Plaza de Armas de Trujillo
porque como no iba a seguir produciendo azúcar, entonces comenzaba a regalar. Claro, cuando uno se pone a pensar cuánto de sobreprecio se había pagado, en lugar de 1 kilo deberían haberte regalado por lo menos un costal de azúcar para compensar. Pero después una persona de esa misma empresa se acerca a decir, ya, ¿cuándo entra en vigencia el TLC? Digo, pero si tú fondeabas el tema del anti-TLC, si es que no me había dado cuenta cómo era y cuánto podía ganar si en lugar de vender azúcar podía vender etanol. Entonces hubo todo un proceso y un trabajo donde hoy en día nadie discute la necesidad de los tratados de libre comercio. Recordemos también que en esa década ocurrieron 2 cosas complementarias: el tema de la concesión del puerto del Callao y el tema del grado de inversión. Todo, además, reforzado con este tratado de libre comercio que te permite afianzar reglas de juego en un país en el que a veces dudamos sobre la continuidad. Digamos, que constituyó un proceso el obtenerlo, en el que partimos con desventaja, ¿no es cierto? O sea, Colombia estaba más avanzado inicialmente que nosotros. Sí, a mí me hace gracia porque cuando la primera conferencia que hubo fue en Colombia y estaba yo y escuché a los empresarios colombianos literalmente decir, nosotros sí estamos preparados, el resto no creemos que lleguen. Entonces, cuando Perú fue el primer país y en ese momento el único que consiguió el Tratado de Libre Comercio, fue como decir, toma mientras, ¿no? Eso se logró gracias a una espontánea, supongo, alianza entre el sector público y el sector privado, que tal vez no tiene precedentes. Yo no le llamaría espontánea, fue a propósito. Nosotros tomamos eso como una estrategia. Yo estaba trabajando en ese momento en el ministerio, no como ministra, sino como funcionaria, y la verdad me nombraron como la delegada para tener esa alianza con el sector privado. Y fue una alianza muy estratégica, se armó de una manera muy consciente, se le pidió al sector privado tener una representación espejo a todas las mesas de negociación, se les pidió además que tuvieran en esas mesas los consensos, porque habían mesas donde habían posiciones muy divergentes entre diferentes grupos empresariales y sin embargo ellos llegaban con los consensos a las mesas a conversar con los negociadores. Tuvimos además una estrategia muy fuerte de comunicación, como ha dicho Patti, en la cual nos metimos a los negociadores a visitar universidades, centros laborales, en fin, a hablar sobre el tema. Me acuerdo que había una de estas ONGs anti-TLCs con una agenda muy clara, diciéndole a los chicos, los estudiantes, que me acuerdo en Trujillo, diciéndoles que el TLC era para llevarlos a la guerra de Irak, ¿no? Cosas por el estilo. Y nosotros desde el otro lado dándole numeritos. Y Mecha les ofrecía visas americanas. No ofrecí nunca ninguna visa, porque algunos se aprovecharon y querían que consiguiéramos las visas y algunos se quedaron aprovechando eso. Bueno, pero era más fácil ese consenso público-privado que el consenso privado-privado. Sí. O sea, esa negociación era mucho más dura que cuando ya llegabas con una posición del sector público. Ahora, todos los ministerios trabajaban juntos, no era que fuera un ministerio, y en todas las negociaciones se ha repetido el proceso, ¿no? Y el otro elemento importante es que convocamos a las pymes. Aquí no se trabajó solo con la gran empresa, como mucha gente piensa, o los grandes gremios, sino convocamos a las pymes. Y una de las anécdotas que nunca me voy a olvidar es que estaba con Iván Mifflin, que era en ese momento el director de Prompyme, y yo metidos en un hotel, los encerramos a todos los que eran delegados de las pymes y le dijimos, bueno, aunque saquen sus cuchillos, pero ustedes dicen quiénes van a las reuniones. Y se decidió después de varias horas de trabajo quiénes iban a las reuniones representándolos. Y ellos tomaron la batuta, inclusive ganándole a Colombia, que Colombia había puesto un tipo muy brillante en el tema, pero los peruanos pusieron a gente que realmente venían desde Arequipa, de Puno, a trabajar por una idea de cómo las pymes podían aprovechar. Y logramos hacer que hubiera una mesa de negociación con los negociadores principales para las pymes, absolutamente. Fue buenísimo, eso generó esa empatía, ese 70% de la población a favor del TLC, porque era una oportunidad para todos. Y no hay que olvidar la contraparte, los Estados Unidos, ¿no? Que también tenían ahí sus misiles, porque obviamente era un país con un sector proteccionista muy grande, que conseguía que sus trabajadores conversaran con los trabajadores acá para decir que el TLC iba a ser desfavorable para ellos. Así que y fue los temas forestales, ¿no? Sí, organizaron hasta una tormenta en Puerto Rico en la cuarta ronda de negociaciones que dejó a la isla sin luz y sin agua durante varios días. Bueno, qué interesante. Vamos a ir terminando ya esta rapidísima
este rapidísimo recuento por la historia reciente, historia económica reciente del Perú. Y quisiera hacerle algunas preguntas cruzadas, es decir, sobre las épocas distintas de las que nos han hablado antes. Quería preguntarle primero a José Luis Gagliardi, todo lo corto que pueda, ¿por qué crees que terminó fracasando la estatización de la banca? Porque nadie estaba convencido de la idea, nadie tenía convicción de la idea y mucho menos compromiso de la idea. Alfonso Bustamante, ¿crees que la decepción de los 70s y los 80s fue indispensable para que se pudieran emprender estos cambios en los 90 y los 2000? Yo no creo. Yo creo que Perú perdió muchísimo con el gobierno militar. Creo que no era necesaria esta experiencia, porque además estaba fracasando, sabía realmente que esto no tenía lugar. Y una cosa que ha sido bien claro ahora del origen del desastre de los 90, hasta los 90, ha sido pues el gobierno militar, ¿no? El gobierno militar, y no solamente por la estatización y la socialización de la economía, sino también por el enorme gasto militar a lo que nos embarcó al Perú, y que eso terminó una deuda, que eso fue muy importante manejarla adecuadamente, como se hizo en los 90. Patricia, los 90 también, perdón, los 2000, me decías en una conversación previa, fue un punto de quiebre en cuanto a la participación de la mujer en el aparato productivo peruano, pero me decías tú que en tu opinión, más en el Estado que en el sector privado. Sí, ¿Cómo crees que ha sido ese proceso de incorporación de la mujer a la economía peruana? A ver, yo sí me acuerdo muchísimo cuando nombraron a Mayu Hyun como viceministra y que fue, wow, o sea, realmente podemos llegar a eso. O sea, digamos, Mayu para muchas marcó la pauta. Y yo creo que a medida que las mujeres comenzaron a participar, primero estudiar carreras distintas, o sea, tradicionalmente las mujeres estudiaban carreras muy relacionadas con educación, probablemente alguna que otra abogada, pero cuando comienzan a meterse ya a áreas de economía, de ingeniería, tienen una participación con mucho más oportunidades en el sector público. Y si no, demos un vistazo alrededor de los directorios de empresas privadas, de directorios de gremios, y vamos a ver que todavía hay una presencia mayoritariamente masculina en ellos. Y realmente el sector público ofrece mucho más oportunidades, y no por un tema de cuota o porque hay que favorecer, sino porque es un espacio que se ha ido ganando. Además, Patricia ha sido la primera viceministra de Economía Mujer y Mercedes la primera ministra de Economía Mujer, o sea que ellas son expresión patente de ese proceso. Óscar Espinosa, ¿cómo se ha modernizado la mentalidad del empresario peruano y del tecnócrata del sector público? Yo creo que el gran cambio en el empresariado peruano se dio cuando se abandonó esa actitud mercantilista, proteccionista que nos describió alguien antes, y se entró de frente a competir. Y yo creo que el salto cualitativo del empresario y de las empresas peruanas ha sido muy grande en los últimos años. Hoy día somos un país competitivo, obviamente nos queda mucho por recorrer todavía, pero yo creo que es un gran cambio. Y en el aparato del Estado lo mismo. A mí me da mucho gusto ver que cualquier gobierno, en todos los gobiernos, surgen jóvenes profesionales que dan su aporte al Estado, dan su aporte al bien común y que posteriormente pueden reinsertarse en la actividad privada. Finalmente, don Carlos Raffo, ¿qué mensaje le daría a estos cuarentones, casi cincuentones, que van a protagonizar este CADE? Dos mensajes. Uno, reiterar enfáticamente lo que ha dicho Óscar, de que no se dejen influenciar por estas ideas socialistoides. Eso es muy importante. Y segundo, tener en cuenta que el Perú debe desarrollar armónicamente. No se puede tener un país bien desarrollado y solamente la empresa privada va adelante. Todo tiene que
es un país muy difícil y con unas pluralidades que realmente hacen que la labor sea más y más difícil, pero también el premio puede ser mucho más grande. Muchas gracias. Ha sido vertiginoso recorrer todos estos 50 años en, para mí, tan poco tiempo. Y hemos visto la cantidad de cosas que han pasado. Y yo he querido paralelamente trazar, más allá de los hechos, mentalmente, pues la historia del cambio de la mentalidad de los peruanos y de los empresarios peruanos. La consecución de lo que alguna vez he llamado en mis columnas la modernidad mental. Y creo que todos los entrevistados hoy han sido elocuentes en demostrarnos eso. Y también han sido elocuentes en demostrarnos su compromiso constante y auténtico, personal, con el Perú. Y si la idea fuerza de este panel ha sido hablar de la memoria, no olvidar a quién le debemos, a quiénes le debemos, dónde estamos hoy, la idea fuerza que me llevo de cada uno de ustedes es agradecerles, es gratitud por todo lo que han hecho ustedes para que la generación que hoy día va a protagonizar, hoy día, mañana, pasado, CADE, tengamos las oportunidades que tenemos. Quiero pedirle al público que se una a mí en un fuerte aplauso para estas personas que nos han acompañado hoy. Muchas gracias. Hoy. Gracias, Gonzalo. Efectivamente, la palabra es gratitud, y además por haber sido perseverantes, por su coraje y por su ejemplo. Los invitamos a permanecer, no tienen que dejarnos. Gracias a Carlos Raffo, a Óscar Espinosa, a José Luis Galiardi, a Alfonso Bustamante, a Patricia Tuyet, a Mercedes Arauz y a todos los que nos acompañaron a través del video. Gracias a Gonzalo Segarra, no solo por la excelente conducción, sino también por habernos llevado de la mano en este túnel del tiempo. Un país que no tiene memoria está llamado siempre a cometer los mismos errores y los mismos horrores también. Gracias Gonzalo, gracias a IPAE por este video. Invitamos al presidente del CADE 2013, al señor Ricardo Briceño, quien con tanta tenacidad ha llevado a cabo este emprendimiento, de la mano, por supuesto, de Gonzalo Aguirre, presidente de IPAE, y de un grupo de jóvenes y no tan jóvenes empresarios. Ilustres autoridades, amigos cadeístas, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a Parauras. Nos espera un CADE apasionante, en el que los jóvenes empresarios serán los verdaderos protagonistas y del que saldremos, estoy seguro, cargados de energía y confianza en el futuro. Sin embargo, antes de que estos nuevos líderes tomen el escenario, quisiera rendir un homenaje a la generación de empresarios que con su esfuerzo y compromiso superaron todas las expectativas, aún las más optimistas, y construyeron las primeras etapas de nuestro camino al progreso. Las imágenes y testimonios que acabamos de ver y escuchar tienen un valor incalculable para todos los empresarios de hoy,
Espero que los recuerden, que les sirvan de guía. El pasado no ha sido fácil, pero el futuro tampoco lo será. De hecho, permítame aprovechar esta ocasión para rendir tributo a una de las personas que mejor simboliza estas 5 décadas de ser país, de tener confianza en el Perú y comprometerse con él. Un hombre que luego de sobrevivir a las oportunidades perdidas, incluso después de la hecatombe, se entregó íntegro a esta causa que muchos daban por perdida, la de construir un país digno de admiración para quienes nos ven desde fuera, pero sobre todo para nosotros mismos. Me refiero a Jorge Camet. Para quien no puedo pedir un minuto de silencio, pero sí este fuerte aplauso, porque si hubiese pedido un minuto de silencio, Jorge Camet no me lo habría permitido, no era su carácter. Muchas gracias. Recordarán que en el último CADE hablamos de institucionalidad y concluimos de que esa es una falencia de nuestra sociedad. También concluimos que para generarla era necesaria una visión de futuro y que quienes tenían esa visión de futuro eran los jóvenes de hoy. Es por ello que mis primeras reflexiones cuando me propusieron presidir el comité organizador fue que el foro en torno al que podíamos generar institucionalidad era de hecho CADE, con sus 51 años como punto de encuentro y debate del empresariado nacional. Además, pensé que este foro podía evolucionar y ser el lugar donde los jóvenes, cuya visión de futuro tanto necesitamos, sintieran que sus propuestas eran escuchadas y sus ideas tenidas en cuenta. Es por todo esto que regresamos aquí, decididos a recuperar, a renovar y a actualizar el espíritu de Paracas, el mismo que hace muchos años inspiró a los empresarios a soñar con un país próspero. Surgió entonces la idea de convocar a los jóvenes empresarios para que fueran ellos los verdaderos protagonistas de CADE. 10 meses después, tenemos a un grupo de 87 jóvenes ejecutivos y ejecutivas de primerísimo nivel involucrados en 7 sectores claves para nuestra economía. Cada uno de los grupos escogió un líder y nuestro comité organizador les asignó un mentor. Debo admitir que todos ellos han sobrepasado mis expectativas. Sinceramente, yo tenía dudas de que personas tan ocupadas respondieran al llamado de juntarse para buscar el bien común, dejando sus discrepancias y competencias cotidianas. Pues bien, no solo respondieron, sino que lo hicieron con entusiasmo, creatividad y mucha ilusión. El resultado es sorprendente y ustedes serán testigos de ello en los próximos 2 días. En este CADE escucharemos a los jóvenes empresarios y seremos testigos de su confianza en que, respetando las reglas de juego y sobre la base de principios y valores, se puede hacer del Perú un país próspero, solidario e inclusivo. Es más, como he escuchado decir a varios de ellos, están convencidos y quieren asegurarse de que el Perú llegue a ser el mejor lugar para que vivan sus hijos, para que desarrollen todo su potencial y sean felices. A mí esa certeza, y más aún ahora que los he visto trabajar, me hará, ya se pueden imaginar, el abuelo más feliz del mundo. Para los más jóvenes, quizás los estudiantes universitarios que nos siguen a través del Internet, este sueño puede parecer algo obvio. Sin embargo, si me preguntan a mí o a mis colegas sentados en este escenario, nosotros no estábamos tan seguros de eso. Queríamos convencernos que criar a nuestros hijos aquí era lo mejor, pero dudábamos de que fuese cierto. Que en tan solo una generación hayamos logrado ese cambio de actitud es ya algo tan notorio como admirable. Por eso ha sido más que un placer, un honor, ver cómo estos grupos han conseguido dejar de lado sus egos y sus intereses personales para ponerse de acuerdo en una visión compartida e incluso dar un paso más allá, consensuando compromisos, ofreciendo algo sin que nadie se los obligue a hacerlo. Esa es la fuerza de esta reunión y eso es lo que debemos hacer que perdure. Todo lo bueno que tenga CADE será gracias al esfuerzo de estos 87 ejecutivos, de sus mentores y de los 19 empresarios
que aunque no sean tan jóvenes, también estarán en el escenario compartiendo sus aprendizajes, así como de todos los miembros del comité organizador y, por supuesto, del equipo de IPAE. De todo lo malo, pues pueden echarme la culpa a mí. Que en lugar de conformarme con seleccionar a speakers de una lista o de consultores y académicos que nos dijeran hacia dónde debíamos avanzar, me empeñé en la tarea de pasarle la posta a la nueva generación de empresarios e, inspirado en el espíritu que animó CADE hace medio siglo, los convoqué a comprometerse firmemente con acciones concretas inseparables de su éxito personal. Este compromiso, esa visión a la que llamamos en su momento el espíritu de Paracas, es un legado vivo que debemos mantener vigente en un mundo diferente, cambiante, abierto. Es el mundo de la transparencia, la globalización y las oportunidades. Los empresarios de mi generación nos unimos en un momento para pedirle protección al Estado, cerrando el mercado a la competencia. Hoy nos juntamos para pedir que nos abran los mercados. Hace tan solo unas décadas pensábamos que lo mejor era tener mano de obra barata. Hoy los líderes empresariales insisten en mejorar la educación a todos los niveles para tener colaboradores mejor preparados, más eficientes y más competitivos. Quienes hacen empresa hoy no quieren ventajas mercantilistas, solo piden que se respeten las reglas existentes para poner en valor su productividad, su eficiencia y su capacidad para innovar. El mundo y el Perú de hoy son absolutamente diferentes de los que a mi generación le tocó vivir. Todo ha cambiado y seguirá cambiando a una mayor velocidad. Es por ello que en este CADE los actores son los que están construyendo el presente y a los que se les ha pedido preocuparse de que lo que estén construyendo servirá para el futuro. Volver a Paracas nos obliga a asumir compromisos que van más allá de la retórica y las buenas intenciones. Y eso es lo que ustedes verán en los próximos días. Además, las iniciativas propuestas han seguido un proceso de validación que debo reconocer ha sido más complejo de lo que yo esperaba, ya que va más allá del consenso de los líderes y las empresas que ellos representan, así como del análisis técnico de su viabilidad. De nuevo, con una dedicación y esfuerzo admirable, los 7 sectores han consultado con sus gremios y, por si eso fuera poco, presentado sus conclusiones a los ministerios correspondientes para cada uno de ellos. Esta interacción con las autoridades y el que muchas de ellas vayan a acompañarnos en este CADE es fundamental, ya que no cabe duda de que no es suficiente que los empresarios armonicen sus ideas, es además necesario que el Estado peruano las comparta. Creemos estar seguros de que este es el caso. Es por ello que pedimos al Gobierno que nos permita participar activamente en la construcción de un país justo, solidario e inclusivo. Que empresa y Estado sean socios de este cambio, porque nada de lo que aquí se sugiera o se proponga se convertirá en realidad si no es aceptado, compartido y validado por el Estado peruano. Tengo la confianza de que así va a ser y por eso me gustaría, en nombre de todos los que han trabajado tanto para esta CADE, agradecer de antemano a las autoridades por su colaboración para que este esfuerzo vea frutos concretos muy pronto. He dejado para el final mi agradecimiento a los 3 grandes empresarios que tendríamos la suerte de escuchar como ponentes magistrales. 3 íconos del presente que son admirados por mi generación, por la siguiente y estoy seguro por las que vendrán. Carlos Rodríguez Pastor, Eduardo Hochschild y Ángel Añaños son el mejor ejemplo de que el éxito económico es inseparable del compromiso social, de los principios y los valores. Los 3 visionarios y los 3 son visionarios y los 3 han contribuido notablemente a que el empresariado peruano sea percibido de otra forma, tanto en casa como en el extranjero. No porque a ninguno de ellos les guste hablar de sí mismos o colgarse medallas. Ya sabemos que de hecho son reacios a hacerlo, sino por su buen hacer, su confianza en el talento peruano y su generosidad. Por su humildad, a los 3 me costó trabajo convencerles de que estuvieran con nosotros en Paracas, pero sé que ninguno de ellos se va a arrepentir.
porque estoy convencido de que sus palabras inspirarán a muchos y nos llenarán de orgullo a todos. Finalmente, esta será además la ocasión para compartir. Tenemos la suerte de encontrarnos en un lugar paradisíaco como la Bahía de Paracas, lo suficientemente lejos y cerca de Lima como para permitirnos dejar nuestras preocupaciones cotidianas y compartir con nuestros colegas 2 días de camaradería y de amistad. Esta nueva generación de empresarios trabaja como ninguna, pero también sabe divertirse y relajarse cuando corresponde. Yo por lo menos prometo invitarles y les animo que todos lo hagan los próximos 2 días. El equipo organizador ha logrado con creatividad e ingenio sortear las dificultades logísticas para hacer de nuestra estancia aquí una experiencia agradable. Aprovechémoslo y agradezcamos también a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, porque con su trabajo podemos poner en valor un nuevo perfil del empresario comprometido con su país y deseoso de contribuir. También a las autoridades regionales, provinciales y locales, y a todo el pueblo de Paracas y las localidades aledañas por darnos la bienvenida y hacernos sentir como en casa. Por supuesto, a los hoteleros de la zona, por haber invertido en la infraestructura que disfrutaremos estos días y por haber asumido el reto de alojar y alimentar a más de 1000 personas. Celebremos juntos este nuevo espíritu de Paracas. Recordemos y agradezcamos a quienes se juntaron por primera vez aquí hace 51 años, a todos los que enfrentaron décadas de dificultades y aún así apostaron por el Perú. Disfrutemos de esta nueva generación de líderes empresariales y de los resultados de su trabajo. Aprendamos los unos de los otros, en un ambiente abierto en el que la competitividad y el éxito empresarial son aliados del bienestar común. Bienvenidos a Paracas y bienvenidos a CADE. Muchas gracias. Gracias, presidente de CADE, por sus palabras. Invitamos a Gonzalo Aguirre, presidente de IPAE Acción Empresarial, para que nos acompañe en la foto oficial. ¿Es tuyo? Invitamos a subir al estrado a Óscar Rivera, presidente de Asbank, a Carlos Rodríguez Pastor, de Interbank, a Marisol Velatín
y a Pedro González Orbegoso. En el pasado era bastante común llegar a CADE y esperar que un empresario, un gerente general, un afamado CEO de una gran transnacional viniese a CADE, viniese al Perú y nos expusiera acerca de su éxito empresarial. Todos queríamos escuchar cuál era la receta mágica para ver si la replicábamos en el Perú. Hoy las cosas han cambiado. Hoy queremos escuchar a los empresarios nacionales, empresarios exitosos. Ellos se han convertido en los protagonistas a quienes hoy queremos escuchar. Y para ser presidente de esta sesión, invitamos a Óscar Rivera, presidente de Asbank, y también a la persona que ha asistido a todos los CADEs, no faltaba ninguno, para que sea presidente de la sesión de la conferencia magistral. Don Óscar. Muy buenas tardes, noches, yo creo que ya estamos en noches. Realmente es un placer estar en esta sala y ver esta sala de la magnitud que tiene. Estoy realmente muy agradecido de que me hayan llamado a presidir una sesión de empresarios tan jóvenes. Debe ser el hecho de que me siente un muchachote y abierto a los cambios. Soy un hombre, realmente mi espíritu es un hombre joven en espíritu. Desgraciadamente no la otra parte, pero ¿qué vamos a hacerlo? Quisiera comenzar felicitando a Ricardo Briceño. Realmente el desafío que ha tenido Ricardo ha sido de primera. Y el desafío sobre todo ha sido retomar la idea de que los empresarios sean los únicos expositores y estos empresarios sean los jóvenes empresarios de hoy, como fueron en su época el padre de Carlos Rodríguez Pastor, justamente, que fue expositor en CADE 83 y hoy como expositor en esta conferencia inaugural es justamente uno de nuestros más exitosos empresarios del país. Me acompañan igualmente en el panel, va a ser Marisol Veratín, promotora administrativa del Colegio Aleph y de los Nidos La Casa Amarilla. Marisol tiene 35 años, pecado mortal de la edad de una dama, pero pedí la autorización para dar su edad. Madre de 3 hijos. Después viene el empresario más joven del grupo, Joel Klimper, fundador de Compec, 23 años. El que está al extremo izquierdo ya no hay necesidad de decirlo, sino por su cara. Y después Pedro González Orbegoso, director ejecutivo del grupo GCZ, dedicado a energía, de 36 años. El espíritu de Paracas, como así lo bautizó la prensa nacional hace 52 años, vuelve, como bien ha dicho Ricardo, con el mismo ánimo de reflexión y diálogo de las primeras ediciones de CADE. Pero han transcurrido muchos años, 52 años de que estuvimos en este Paracas, pero si alguien leyera el discurso de Carlos Mariotti en el primer CADE, que se tituló Mayor eficiencia, aumento de la producción, bases del progreso económico y social del Perú. Si lo leyeran, notaría la actualidad de lo que se indicaba como necesidad básica para lograr nuestro desarrollo, educación. Remarco mucho educación, como necesidad básica para ser eficientes y competitivos esta educación, igualmente para integrarnos. Yo agrego a esto que tal vez necesitamos maestros mejor preparados. Sin todo esto no podemos hacer todo lo que tenemos en mente si no hay educación. En esa época se manifestaba que en ese momento mucho, se decía, si no todo lo que debemos hacer depende de nosotros mismos, del espíritu que nos anima, de nuestras reservas de valor moral, de la voluntad de encontrar soluciones justas y razonables,
que puedan dar nueva vida y tal vez un mayor sentido humano y social a nuestra filosofía, intensificar el diálogo en torno a los problemas nacionales. Cierro comillas. Lamentablemente, nuestro país, no este país como se dice, ha avanzado muy poco en estos 52 años. Viene ahora justamente el desafío que tenemos por delante. Viene ahora esta brecha generacional en que, como bien he leído y lo dice porque lo escucho hablar a Eduardo Torres Llosa, con la forma de decir ahora el nuevo empresario, el tema es cuando la ves, lo cual es muy cierto. Y últimamente en el suplemento día 1 del Comercio Último, Alejandra Cosa indica con justa razón, hay diferencia de la generación actual a la camada de ejecutivos, se les ha tocado mucho en un entorno más amable y globalizado al actual, en que los ciclos de negocios son mucho más breves, pero más predecibles. Solo quisiera manifestar que a los que estamos de salida daremos todo nuestro apoyo y experiencia de nuestros años de cantina en el que hemos luchado en las lides empresariales, políticas y sociales, por la prosperidad de nuestro querido Perú.